Hay verdades que preferirías no conocer, porque una vez que se abren los ojos, no hay forma de volver a cerrarlos. El placer, ese dulce veneno que tanto perseguimos, guarda un lado oscuro que no se ve a simple vista. Con esto no quiero decir que el placer es malo o que te abstengas, sino que comprendas que cada caricia trae su sombra y que si no aprendes a verla, terminarás pagando un precio más alto de lo que imaginaste, y siempre lo descubrirás demasiado tarde. Capítulo 1. El aroma dulce de la primera dosis. La primera vez que experimentas el placer no es simplemente un instante cualquiera. Es un bautizo que marca un antes y un después en tu vida. Sientes un fuego interno que recorre tu piel, una chispa que te hace creer que has descubierto el verdadero sentido de vivir. Esa sensación queda grabada en tu memoria como un tesoro único e irrepetible. No piensas en las consecuencias ni en las cadenas invisibles que ese momento te atará, solo en cómo repetir esa emoción una y otra vez. Sin saberlo, en ese instante ya firmaste un pacto con algo que no conoce límites ni compasión. Cada intento por revivir esa sensación te hace descubrir que su poder radica en su rareza y su fugacidad. La primera vez tiene un impacto que ninguna repetición logra igualar, pero aún así persigues esa chispa como un adicto tras su primera dosis. El placer se convierte en un juego cruel. Te da una pequeña probada, te deja con hambre y te observa desde las sombras mientras te consumes, intentando atrapar esa pureza que se ha ido para siempre. La ilusión te atrapa y te arrastra sin que puedas escapar de su engaño. Aquí yace la trampa más cruel. No importa cuánto lo busques o lo intentes, nunca volverá a ser igual. Lo que te cautivó la primera vez no fue solo la intensidad, sino la ilusión de que aquello era infinito, que te pertenecía para siempre. Pero la verdad es que esa primera chispa fue un préstamo, un señuelo dulce que tarde o temprano exigirá su precio. Ese es el momento exacto en que la dulzura se transforma en deuda y el placer que antes disfrutabas se convierte en una necesidad voraz que consume todo a su paso. Con el paso del tiempo, tu búsqueda ya no es por el disfrute, sino por acallar el ruido que dejó su ausencia. Esa primera experiencia se vuelve una vara con la que mides todo lo demás, y nada a tu alrededor alcanza ese nivel. El placer deja de ser un regalo y se transforma en una adicción, un vacío que se alimenta sin parar de tu tiempo, tu energía y tu voluntad, hasta que solo queda el eco vacío y desgastado de lo que una vez sentiste. La paradoja está servida. Lo que comenzó como un banquete delicioso termina convertido en una dieta de migajas que no sacian. Esa primera dosis tan dulce y embriagadora es la máscara perfecta del veneno oculto que se esconde detrás de cada satisfacción efímera. Y aunque lo entiendas, sigues persiguiendo esa sombra, porque tu mente prefiere aferrarse a la ilusión de volver a sentir que aceptar que ya no hay retorno. Es una persecución interminable, un juego macabro donde el fantasma sonríe, pero nunca se deja tocar. La primera dosis es la más dulce porque también es la más cruel. Te entrega todo sin pedir nada a cambio y después te lo arrebata sin explicaciones ni piedad. Y tú, como un niño que perdió su juguete favorito, sigues escarbando en la arena con la esperanza de encontrarlo. Pero el placer no regresa para salvarte, solo vuelve para recordarte que la deuda sigue viva, y con cada intento por revivirlo, pagas con otra parte de ti mismo que se pierde irremediablemente. Esta realidad es una lección brutal que pocos quieren aceptar. El placer es un arma de doble filo
que puede elevarte o hundirte sin aviso. Es una prisión dorada donde la libertad se vuelve una ilusión y el deseo una cadena. Pero entender esta dinámica no significa renunciar ni abstenerse. Significa tener la conciencia clara para no caer en sus trampas. Capítulo 2. La deuda invisible del placer. El placer es un préstamo disfrazado de regalo. Nadie te advierte cuando lo recibes porque en ese instante parece puro, limpio, inocente y sin costo alguno. Te envuelve con su aroma de libertad, conquista y poder, haciéndote creer que eres el dueño absoluto del momento. Sin embargo, cada segundo que disfrutas firma un contrato invisible que tu mente, embriagada en la emoción, no alcanza a leer. Y cuando finalmente ese contrato se revela, ya es demasiado tarde para echarse atrás. El pago que exige no se hace con billetes ni monedas, sino con algo mucho más valioso y silencioso: tu tiempo, tu energía y muchas veces un pedazo de tu alma que ni siquiera sabías que estabas entregando. El vacío que queda después no es casualidad ni un accidente, sino el eco brutal de lo que diste para sentir ese instante de placer. Mientras disfrutas, tu conciencia se disfraza de ignorancia voluntaria. Sin embargo, la factura no desaparece, solo se retrasa, y con cada demora su precio se eleva sin misericordia. Algunos placeres no solo cuestan, sino que te arrastran a una deuda que crece con intereses imposibles de pagar. Cuando finalmente entiendes que estás atrapado, no solo debes lo que consumiste inicialmente, sino una montaña de culpas, ansiedades y dependencias emocionales que se acumulan sin freno. Esa deuda emocional se disfraza con excusas y promesas falsas, llevándote a buscar más y más, como un condenado que pide otro adelanto para no caer del todo en el abismo. Existe la creencia errónea de que la solución está en prohibirse el placer por completo, como si la abstinencia fuera la respuesta definitiva y liberadora. Nada más lejos de la realidad. Prohibirte el placer solo genera una sed insaciable que tarde o temprano romperá cualquier muro o resistencia que levantes. No se trata de huir o cerrarte, sino de aprender a manejarlo con inteligencia, a tomarlo sin hipotecar tu paz interior ni tu equilibrio emocional. Con esto no quiero decir que el placer sea algo malo o que debas renunciar a él. El placer es parte esencial de la experiencia humana, un respiro necesario que el cuerpo y la mente reclaman para sobrevivir. Pero el peligro aparece cuando el placer se convierte en un fin en sí mismo, no en un medio para algo más grande. Ahí deja de ser aliado y se transforma en verdugo oculto, en cadena invisible que va desgastando tu voluntad y tu libertad. La verdadera trampa que oculta el placer está en su inmediatez. Siempre llega antes que las consecuencias, y ese desfase temporal engaña al más fuerte. Crees que lo controlas, que tienes el mando, que nada puede salir mal. Pero la realidad es otra. El placer siempre juega con ventaja, actúa primero y cobra después. Mientras más joven e ingenuo seas, más fácil es caer en la ilusión de que puedes tomarlo sin sufrir el castigo que llega con el tiempo. Si quieres realmente disfrutar del placer sin que te destruya, lo primero que debes hacer es entender su precio antes de aceptarlo. Cada placer es un contrato. Algunos se pagan al instante, otros en cuotas que extienden su cobro a lo largo de los años. El problema es que nadie te enseña a leer esas cláusulas ocultas, y la mayoría firma sin mirar. Quien aprende a reconocerlas puede tomar lo que desea sin quedar atrapado. Quien no,
termina condenado a vivir pagando una deuda eterna. Capítulo 3. El placer como prisión invisible. El placer, en su forma más oscura, se vuelve una cadena que aprisiona sin que te des cuenta. No es solo un goce fugaz, un instante de alivio o una recompensa momentánea. Es una droga sutil que anestesia tu voluntad y distorsiona tu juicio. Poco a poco, se infiltra en tus decisiones, secuestra tus prioridades y te convierte en prisionero de tus propios deseos. Buscas una satisfacción que nunca llena el vacío real, un eco insaciable que grita en silencio y exige más, atrapándote en un ciclo. No confundas disfrutar con caer en la trampa, ni pienses que el placer es un enemigo al que debes renunciar para sobrevivir. Sin embargo, reconocer cuándo el placer se convierte en una jaula dorada es la clave para no perder el control. Esa ilusión de felicidad instantánea que te envuelve y te distrae del peligro real. La pérdida gradual de tu poder interno. Cuando la búsqueda del placer domina tu vida, el control sobre ti mismo se escapa como arena fina entre los dedos. Maquiavelo sabía que dominar a otros es imposible si primero no dominas tu propia mente y emociones. Aquí está la trampa más cruel que el placer esconde. Te hace creer que eres libre, mientras sigilosamente moldea tus decisiones y limita tu perspectiva. Te vuelve dependiente de ese estímulo efímero, condiciona tus emociones y apaga la voz crítica dentro de ti. Así, sin que lo notes, te conviertes en un títere manejado por un goce insaciable que solo sabe pedir más y nunca se cansa de exigir. Esta prisión invisible no deja marcas físicas, no te encadena ni golpea, pero paraliza tus capacidades igual o incluso peor. Te roba la claridad para discernir qué realmente vale la pena y te hunde en la mediocridad disfrazada de falsas satisfacciones. El placer mal entendido se vuelve la sombra que oscurece tus metas, la niebla que desorienta tus pasos y el veneno lento que mata tus ambiciones. Es un enemigo silencioso, siempre acechando, disfrazado de luz y alegría, listo para devorarte desde adentro. El lado oscuro del placer también se revela en tu incapacidad para decir, basta. No existe voluntad más frágil que la que se entrega sin cuestionar a cada impulso y antojo inmediato. Esa rendición constante ante la gratificación fácil erosiona la fortaleza interna y destruye la autodisciplina. Cada vez que cedes, pierdes un fragmento de poder y con él la capacidad de sostenerte firme frente a las verdaderas batallas que realmente importan en la vida. Esa debilidad construye prisiones invisibles que parecen confortables, pero son trampas mortales. Por eso, el verdadero placer no reside en la búsqueda constante de estímulos fugaces, sino en la conquista silenciosa de tu propia mente y emociones. Cuando el placer deja de ser un tirano insaciable y se convierte en un aliado manejado con criterio, ahí nace la libertad real, esa que no se vende ni se compra. No te conviertas en esclavo de la satisfacción fácil, ni en rehén de un deseo que nunca se sacia. Sé el arquitecto implacable de tu felicidad duradera. Capítulo 4. El placer que engaña al alma. El placer puede disfrazarse de aliado, pero en su esencia más oscura es un traidor silencioso que roba tu alma sin que lo notes. Se presenta envuelto en promesas de felicidad, pero en realidad siembra adicción y vacío. Te convence de que necesitas más, que sin él no eres nada, mientras lentamente consume la fuerza que te hace humano. Cada momento de éxtasis es una píldora envenenada que debilita tu espíritu. No es casualidad que la historia esté llena de hombres y mujeres derrotados por su propia búsqueda de placer. La trampa es tan sofisticada
que llega a confundirte, a convencerte de que solo estás disfrutando la vida. Pero la verdad cruda es que te convierte en un esclavo de tus deseos más bajos, anulando tus valores y cualquier objetivo real. La felicidad se vuelve un espejismo y el placer, un tirano invisible. El placer excesivo genera dependencia emocional y mental, una necesidad que arrastra la voluntad a la perdición. Cuando tu felicidad depende de estímulos externos y momentáneos, estás entregando el control de tu vida a fuerzas ajenas. Esa dependencia no solo destruye tu libertad, sino que también fractura tu identidad, dejándote perdido en un laberinto sin salida donde solo habita la insatisfacción perpetua. En este juego macabro, la falsa promesa del placer se convierte en un círculo vicioso. Buscas calmar la ansiedad, el vacío o la tristeza con dosis cada vez mayores, sin darte cuenta que solo alimentas el monstruo que te devora. Maquiavelo reconoció que dominar a otros requiere primero dominar esos impulsos internos, porque sin control propio, el poder es solo una ilusión frágil. El lado oscuro del placer también se revela en la distracción constante que impide enfrentar la realidad. Te ofrece un refugio cómodo para evitar las batallas verdaderas, esas que exigen sacrificio, esfuerzo y dolor. Mientras te entregas a la gratificación fácil, postergas el crecimiento real y te hundes en una existencia superficial, donde el significado se diluye en un mar de banalidades. Pero no todo está perdido, ni esta historia debe terminar en derrota. Reconocer la trampa del placer es el primer paso hacia la liberación. Es indispensable aprender a mirar más allá del brillo efímero, a entender que el verdadero placer nace del dominio de uno mismo, del coraje para resistir la tentación inmediata y del compromiso firme con lo que realmente importa en la vida. Solo así podrás transformar esa búsqueda engañosa en una fuerza que te eleve, que te impulse y que te haga crecer. Así que presta atención y toma nota. El placer no es ni enemigo ni aliado, es un campo de batalla donde se decide el destino de tu alma. No permitas que la seducción del gozo momentáneo te robe la eternidad de tu esencia más profunda. Sé el guerrero implacable que controla sus deseos, no el esclavo perdido que se consume en ellos. Porque la verdadera libertad solo llega cuando el placer deja de gobernar tu vida y se convierte en un premio ganado con sabiduría, no en una trampa fatal. Capítulo 5. La sonrisa que te aprisiona. Detrás de la sonrisa más dulce puede esconderse la cadena más fuerte. Ese disfrute que crees inofensivo se convierte en un lazo que aprieta sin ruido, mientras tú sigues celebrando como un tonto atrapado en su propia fiesta. Es la alegría disfrazada de jaula la que te envuelve en momentos fugaces y te deja vacío cuando la música se apaga. Te invita a bailar, pero es ella quien marca el ritmo y decide cuándo termina la función. No hay mayor traición que esa felicidad efímera que te hace olvidar lo esencial, que te aleja de la realidad y te sumerge en un mar de distracciones. En ese delirio pierdes la noción de quién eres y de lo que vales, entregando el timón de tu vida a sensaciones pasajeras. Mientras ríes y celebras, la verdadera prisión crece a tu alrededor, hecha de indiferencia y descuido hacia tu propio poder. Esa sonrisa que crees amiga es un verdugo que alimenta tu dependencia. La necesitas cada vez más para mantener la ilusión de bienestar, pero en el fondo sabes que es un espejismo, una mentira con dientes que muerde tu fuerza interior. La ironía es que mientras buscas esa alegría constante,
cada instante sin ella se vuelve insoportable y te hundes más en la necesidad de aferrarte a esa cadena disfrazada. La trampa es que esta sonrisa no exige cadenas visibles ni grilletes. Basta con la complacencia voluntaria. Te hace cómplice de tu propia caída, porque es dulce y tentadora, porque disfraza la esclavitud con momentos de falso respiro. Y así, sin darte cuenta, renuncias a la batalla más importante, la de mantener tu autonomía intacta frente a las seducciones que te quieren poseer. Pero reconocer esta sonrisa es descubrir la llave de la jaula, saber que no es felicidad, sino un señuelo para perderte en la ilusión. Solo quien entiende que detrás de esa risa se oculta la prisión puede empezar a romper esas cadenas. Y al hacerlo, recupera el poder de elegir, el derecho a vivir sin concesiones ni autoengaños. Porque solo el que rompe con esa sonrisa puede caminar libre sin miedo al silencio ni a la soledad. No permitas que la falsa alegría controle tu destino ni que te convierta en un espectador pasivo de tu propia vida. Sé el arquitecto que derriba muros y construye caminos, no el prisionero que celebra su jaula. Aprende a ver más allá del brillo inmediato y encuentra en la sobriedad el verdadero triunfo. Porque la sonrisa que te aprisiona es también la que puedes desarmar con la mirada fría de quien sabe qué quiere. Recuerda, lo que parece un regalo puede ser la peor trampa. En la batalla interna por la libertad, esa sonrisa es el enemigo disfrazado de aliado. Solo tú decides si bailas al ritmo de su engaño o rompes el pacto y tomas las riendas de tu destino. Elige con inteligencia, porque en esta guerra no hay segundas oportunidades. Capítulo 6. El abismo del deseo que te devora. Cuando crees que has alcanzado la cima del gozo, el abismo te espera para devorarte con hambre insaciable. Ese deseo voraz que alguna vez fue una llama brillante se convierte en incendio que consume sin piedad. No hay tregua ni descanso, solo un vacío que crece con cada satisfacción momentánea, una sed que nunca se apaga y te arrastra hacia el borde sin que puedas resistirte. Es la paradoja cruel. Cuanto más buscas saciarlo, más te hundes en la necesidad. Esa dependencia disfrazada de búsqueda legítima te hace esclavo de sensaciones efímeras que nunca llenan el alma. La intensidad se vuelve prisión y el placer una deuda que solo aumentas con cada nuevo impulso. En ese ciclo infernal, la libertad se pierde y la mente se fragmenta entre lo que anhela y lo que sabe que es dañino. El abismo no hace ruido, no grita su presencia. Se infiltra silencioso en tus decisiones, en tus relaciones, en tus momentos más íntimos. Te seduce con promesas rotas y te arrastra a territorios donde el control es una ilusión y la voluntad se desvanece. Es ahí donde pierdes el poder real, cuando entregas el mando al deseo que te devora desde dentro, olvidando que la verdadera fuerza está en saber cuándo detenerse. Pero a pesar de su ferocidad, existe una salida. Aunque pocos la encuentran, reconocer el abismo es el primer paso crucial para no caer en su caída eterna. Es aprender a mirar el fuego sin dejarte quemar, a tocar el borde sin precipitarte al vacío. Es comprender que el deseo no es un enemigo a eliminar, sino un rival que debe ser dominado con inteligencia, disciplina y autocontrol, no con ceguera ni desesperación. Quien logra conquistar ese abismo obtiene un poder inmenso y liberador, la libertad auténtica. Porque no se trata de renunciar al deseo ni de vivir en constante represión, sino de transformarlo
en una fuerza que impulsa, que motiva y que fortalece sin destruir. En ese delicado equilibrio está la diferencia entre vivir esclavo de los impulsos y convertirse en el dueño absoluto de tu propia historia y destino. Esa batalla interna marca la frontera entre el placer que destruye y el que construye. No permitas que el fuego interno se convierta en un incendio que arrase con todo lo que eres y con lo que aspiras a ser. Aprende a domar ese deseo voraz, a canalizar su energía sin dejar que te devore o te desvíe del camino. Mientras más control ejerzas sobre ese abismo, más control tendrás sobre tu vida. Solo al cerrar ese ciclo oscuro podrás encontrar la verdadera calma interior, la fortaleza necesaria y el poder para avanzar sin cargas, sin cadenas ni miedos. Recuerda siempre esto: el lado oscuro del deseo no es una condena irreversible, sino un desafío personal que exige valor, frialdad y una mirada clara hacia adentro. Solo enfrentándolo con disciplina podrás salir victorioso de la guerra interna que pocos se atreven a librar. Y cuando logres vencer, serás un ser distinto, más fuerte, más libre, dueño absoluto de tus decisiones y de lo que realmente importa en la vida. Conclusión: la verdad escondida detrás del placer. El placer es una fuerza tan antigua como el ser humano mismo, un arma de doble filo que puede elevarte a la cima o arrastrarte al abismo más profundo. Muchos solo descubren su lado oscuro cuando ya es demasiado tarde, cuando la libertad que creían tener se desvanece en una maraña de deseos insaciables y consecuencias invisibles. No es ni enemigo ni castigo, sino un poder que, si no sabes manejar, te consume desde dentro, devorando tu voluntad y tu esencia. La clave no es evitarlo ni renunciar a él, sino entenderlo con claridad brutal y mantener un control férreo sobre tus impulsos. No confundas la búsqueda del placer con la entrega ciega y desesperada a cualquier impulso que te sacuda. La verdadera maestría reside en la disciplina, en la capacidad de detenerse cuando todos ceden, de alejarse justo cuando el fuego amenaza con quemar todo a su paso. Esa sabiduría que pocos alcanzan te permite usar la energía del deseo como motor para construir, para crecer, y no para autodestruirte. Saber poner límites es lo que diferencia al esclavo del placer del dueño absoluto de su propio destino. El lado oscuro del placer no es una sentencia ineludible, sino una advertencia clara que la mayoría ignora por comodidad o ignorancia. Reconocer sus trampas, entender sus juegos ocultos, es el primer paso para no ser víctima de una adicción silenciosa que roba la paz, la energía y el sentido de la vida. La conciencia despierta es el escudo más sólido que tienes, y la frialdad mental tu mejor aliada para navegar por esas aguas turbulentas sin perder el control ni la dignidad. No estás solo en esta lucha interna y constante. Muchos sucumben ante la tentación, se pierden en un ciclo sin fin de gratificaciones pasajeras y destrucción lenta. Pero solo unos pocos se levantan con la fuerza suficiente para dominar ese deseo y transformarlo en un poder real y palpable. Ese poder no se mide en conquistas externas, sino en la capacidad de mantener la mente clara y el corazón firme ante las tormentas internas que el placer puede desatar. No te engañes pensando que el placer es solo una recompensa momentánea o un refugio pasajero. Es un campo de batalla donde se juega tu libertad, donde se decide quién gobierna, tú o esa necesidad insaciable que busca devorarte y controlar tu voluntad. En esa lucha, la única victoria verdadera
es la del que logra mantener la calma, la razón y la firmeza para no dejarse arrastrar ni dominar por el impulso. Aceptar este camino no es fácil ni cómodo. Requiere sacrificio, paciencia y una honestidad brutal contigo mismo. Es admitir que no siempre ganarás sin dolor, que habrá caídas y derrotas, pero también levantarte con más fuerza y convicción. El premio final vale cada esfuerzo, una vida con propósito, plena de libertad auténtica y poder real, lejos de las cadenas invisibles que una mala relación con el placer te impone sin que te des cuenta. Finalmente, entiende que controlar el placer no es sinónimo de renunciar a la alegría ni vivir en constante sufrimiento. Es encontrar el equilibrio justo, la sabiduría para usar esa fuerza poderosa sin dejar que te destruya. Es una victoria silenciosa, invisible para muchos, pero que solo unos pocos verdaderamente dominan. El poder real está en anticiparte al deseo, en ser el dueño, antes que la necesidad te convierta en su esclavo. Solo así podrás caminar seguro y fuerte en ese terreno oscuro que la mayoría teme enfrentar.